cerca de una sombra. El invitado invisible. La nieve de Oslo siempre ha servido para ocultar lo que el sol de la verdad hoy desentierra. Durante décadas, nos vendieron un cuento de hadas moderno. La redención de una cenicienta salvaje que encontró la luz institucional. Pero la realidad es mucho más cínica. Hoy no analizamos una crisis política. Analizamos el colapso de una identidad y el perfeccionamiento de una técnica milenaria. El arte del contrabando real. En el arte de observar, analizamos cómo la monarquía no solo hereda coronas, sino que tiene un talento innato para contrabandear. Si el rey emérito Juan Carlos primero perfeccionó el contrabando de maletines, influencias y fortunas opacas bajo el manto de la transición, Mette-Marit de Noruega ha llevado esta práctica a una dimensión más íntima y peligrosa. Ella no contrabandeó dinero, contrabandeó su pasado y sus lealtades oscuras al corazón de la institución más pura de Europa. Introducir a un depredador como Jeffrey Epstein en la agenda de una futura reina es la forma más extrema de contrabando, el contrabando de prestigio. Al igual que el emérito español, usaba su inviolabilidad para abrir puertas a negocios turbios, la princesa noruega usó su tiara para validar a un monstruo, dándole el oxígeno de la realeza a cambio de recuperar la adrenalina que el protocolo le robaba. ¿Por qué alguien elegiría encadenarse al deber cuando su piel todavía reclama la vibración de las fiestas, la transgresión y el flirteo con la oscuridad? El pasado no es un recuerdo, es un fantasma que no nos deja ser felices porque en el fondo decidimos buscarlo. Mette-Marit no huyó de su pasado. Lo llevó de contrabando a palacio, ocultando tras los muros de Skaugum una fascinación por el abismo que hoy vemos reflejada en la mirada de su hijo, Marius Borg, quien simplemente ha decidido vivir la verdad violenta que su madre intentó camuflar entre pieles y diamantes. En este espacio, diseccionamos la psique del poder y los silencios cómplices, porque al final, la monarquía es eso, el arte de hacer que lo podrido parezca eterno, y lo delictivo, un asunto de Estado. Únete a la resistencia crítica. Si buscas entender los hilos invisibles que mueven las instituciones y las sombras que habitan en quienes nos gobiernan, estás en el lugar correcto. Suscríbete a El Arte de Observar, porque mirar no es lo mismo que ver. Aquí entrenamos el ojo para detectar la grieta en la vitrina y el maletín tras el trono. Dale a me gusta. Tu apoyo permite que esta red de pensamiento crítico siga desafiando las narrativas oficiales. Haz grande esta red, no desde el odio, sino desde el aprendizaje. Aquí no criticamos por destruir, sino para aprender a leer la realidad sin filtros. Hagamos de esta comunidad el espacio donde entendemos por qué el poder, cuando puede elegir la paz, siempre prefiere el riesgo del incendio. Bienvenidos a la disección. Bienvenidos el arte de observar. Para entender a la princesa, hay que entender el vacío. Ella pasó de la libertad absoluta y peligrosa de las reves de los 90 al protocolo asfixiante de un palacio. Mette-Marit no llegó al palacio como una hoja en blanco. Llegó con los pulmones
llenos del humo de las raves de los 90, una subcultura donde el anonimato y el exceso eran la única moneda válida. Al casarse con Haakon, cometió el error más común de los rebeldes: creer que el amor es un sustituto suficiente para la adrenalina. Durante 20 años, interpretó el papel de la princesa del pueblo, con sus moños perfectos y sus discursos sobre la salud mental. Pero bajo el vestido de gala, el vacío seguía allí. El protocolo no era un honor, era una sentencia de muerte social. Cada cena de gala, cada saludo desde el balcón, era una gota de tedio que alimentaba un hambre antigua, el hambre de lo prohibido. En este análisis crítico, la enfermedad de Mette-Marit deja de ser un parte médico para convertirse en un síntoma existencial. La fibrosis quística endurece los pulmones. Literalmente, impide que el oxígeno entre. El aire de palacio es demasiado denso, demasiado filtrado, demasiado limpio. Su cuerpo, acostumbrado a la intensidad de su juventud, rechaza la pureza institucional. Cada vez que Mette-Marit se retira por su enfermedad, no solo huye de la agenda, huye de la asfixia de ser un símbolo. Su enfermedad es la respuesta física de una mente que ya no soporta la máscara. Es su cuerpo diciendo: no puedo respirar en esta narrativa. La fibrosis quística no es solo una enfermedad física, es una metáfora de su asfixia institucional. ¿Por qué Epstein? ¿Por qué un hombre que encarnaba lo más abyecto de la humanidad? La respuesta es que Jeffrey Epstein no era un amigo, era un portal. Para Mette-Marit, Epstein representaba el regreso al lado salvaje, pero con una actualización de lujo. En sus correos, ella no habla con un filántropo, habla con un cómplice. Revelan a una mujer que desprecia la normalidad de la realeza. Cuando le escribe: me muero de aburrimiento, le está entregando las llaves de su insatisfacción. Le está diciendo: este trono me queda pequeño. Esta gente es gris. Sálvame con tu mundo de sombras. Está confesando que el trono le queda pequeño o le queda gris. Ella no buscaba un amigo, buscaba un espejo de su lado oscuro. Epstein era el arquitecto de un mundo donde las reglas no existían. Para ella, coquetear con él era volver a sentir la adrenalina de su juventud, pero con champán de cristal y sábanas de seda. Su falta de juicio es en realidad una lealtad a su verdadera esencia, esa que nunca pudo o quiso domesticar. Coquetear con Epstein era volver a las fiestas prohibidas de su juventud, pero sin el riesgo de ser detenida en un callejón. Era el privilegio supremo, participar de la oscuridad sabiendo que el nombre de princesa de Noruega la hacía intocable. Su falta de juicio no fue un error, fue una rebelión silenciosa. Al buscarlo en Google y seguir adelante, ella estaba eligiendo su verdadera identidad, la de la mujer retorcida, por encima del deber dinástico. Este desprecio por la normalidad real es lo que ha terminado por dinamitar su hogar. Si ella considera que la boda de los grandes duques de Luxemburgo es una película antigua y aburrida, ¿qué respeto puede tener por las leyes que rigen a su pueblo? Esa lealtad a su esencia indomable
es la que ha transmitido a su hijo Marius. Ella le enseñó, quizás sin palabras, que las reglas son para los aburridos, para los súbditos, que la élite tiene un código propio donde el material útil, humano, como decía Epstein, está a su disposición. Mette-Marit nunca fue la Cenicienta. Fue una infiltrada del mundo del exceso en el corazón de una democracia ejemplar. Y ahora que el pasado ha dejado de ser una sombra para convertirse en un foco mediático, ella descubre que no hay suficiente aire en Noruega para mantener viva su mentira. Jeffrey Epstein no veía personas, veía activos. Mette-Marit era la pieza más exótica de su tablero. Una reina es valiosa, pero una futura reina con un pasado retorcido es oro puro. Epstein sabía que el secreto es el pegamento más fuerte que existe. Al invitarla a Palm Beach, no solo buscaba su compañía, buscaba su complicidad. Su frase sobre las esposas escandinavas delata su desprecio absoluto. Para él, Mette-Marit era el puente para normalizar lo aberrante. Si lograba que la futura reina de Noruega sonriera mientras él cazaba, había ganado la partida a la moralidad occidental. El príncipe heredero es quizás la figura más trágica. Håkon decidió ser el salvador de una mujer que quizá no quería ser salvada de sí misma. Existe una disonancia cognitiva masiva. Para proteger la corona, Håkon ha tenido que amputar su propia capacidad de ver la realidad. ¿Cómo no supo de los correos? Probablemente eligió no saber. Su amor se convirtió en una armadura que terminó aislándolo de la verdad. Hoy, Håkon no solo defiende a una esposa, defiende una mentira que es la base de su futuro reinado. Si acepta que ella es cómplice de Epstein, acepta que su vida entera ha sido un error de cálculo. Marius es el síntoma más visible de la enfermedad familiar. Él ha crecido viendo la doble cara de la moneda. En público, la perfección nórdica. En privado, una madre que se codea con lo prohibido y un sistema que siempre limpia las manchas. Marius no es un rebelde sin causa. Es un hijo que imita el patrón materno. Su afición por lo peligroso, las drogas y el desprecio a las mujeres es la versión sin filtros del coqueteo de su madre. Él no tiene que esconderse bajo correos electrónicos. Él vive la oscuridad que su madre solo se atrevió a rozar en Palm Beach. Es el recordatorio constante de que el pasado siempre vuelve en forma de hijo. La crisis actual no es política, es ontológica. Noruega se mira en el espejo de su familia real y no ve a sus líderes, sino a una élite que juega con fuego mientras el pueblo paga la leña. La sombra de Epstein no se va porque no fue un accidente. Fue una elección de estilo de vida. Mette-Marit y Marius son las dos caras de una misma moneda. La de una familia que creyó que el privilegio los hacía inmunes a la moral. Pero la moral, como la nieve en Oslo, siempre termina por derretirse cuando sale el sol de la verdad, dejando a la vista todo lo que se intentó enterrar. Al finalizar este análisis, la arquitectura del engaño queda expuesta. Las similitudes técnicas entre el rey emérito Juan Carlos I y la princesa Mette-Marit no son casuales. Responden
a la misma utilización táctica de la inmunidad real como herramienta de contrabando. Mientras Juan Carlos utilizaba aviones privados y fundaciones en paraísos fiscales para mover fortunas bajo el radar del Estado, Mette Marit utilizó su pasaporte diplomático y su escolta para cruzar el Atlántico y entrar en las residencias de Jeffrey Epstein. Ambos entendieron que el escudo de la corona no solo protege el cuerpo, sino que invisibiliza el rastro. La técnica es idéntica. El emérito confiaba en que los servicios de inteligencia españoles limpiarían sus huellas en nombre de la estabilidad nacional. Mette Marit, en Noruega, confió en que el aburrimiento que confesaba en sus correos sería interpretado como una fragilidad humana, cuando en realidad era la señal de una doble vida que se ocultaba tras los informes de los servicios de seguridad nórdicos. En ambos casos, el privilegio se convirtió en el motor del riesgo. Juan Carlos no contrabandeaba porque necesitara dinero, sino por la adrenalina de la impunidad. Mette Marit no visitaba a Epstein por ingenuidad, sino por la fascinación de estar en el epicentro de un mundo donde las leyes de los mortales no se aplican. La caída de estas figuras no es solo un fracaso personal, es el recordatorio de que el pasado siempre factura sus deudas. La inmunidad puede retrasar el juicio, pero no puede detener el sol de la verdad cuando empieza a derretir la nieve de Oslo o a secar el oasis de Abu Dhabi. Hoy, el heredero noruego Haakon y la monarquía española lidian con el mismo cáncer. El descubrimiento de que sus pilares no estaban hechos de deber, sino de un contrabando moral que ha terminado por intoxicar a la siguiente generación, personificada en la violencia impune de un Marius Borg. El análisis no termina aquí, apenas comienza. En un mundo saturado de propaganda y noticias de superficie, necesitamos un refugio para el pensamiento profundo. Únete a esta red. No dejes que los algoritmos decidan qué debes ver. Hazte parte de nuestra comunidad y fortalece este espacio de resistencia intelectual. Sé parte de la isla del arte de observar. Un lugar donde no juzgamos desde la superioridad, sino que diseccionamos desde la curiosidad. Aquí, cada dato es una pieza del rompecabezas y cada suscriptor es un observador más que se niega a ser engañado. Apoya este contenido. Un me gusta o un comentario reflexivo es lo que mantiene viva esta isla en medio del océano de la desinformación. Gracias por acompañarnos en esta travesía por las alcantarillas del poder. Sigamos observando, porque solo quien mira de frente la sombra puede encontrar el camino hacia la verdadera luz.